ahí en Primera de Juan. Capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Amén. ¿Lo tenemos? ¿Le damos lectura? Hijitos míos. ¿Ya? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, de verdad como él. Amén. Pueden tomar su lugar. Ahora rompimos un poco la rutina, ¿ven? No sabía si iba a predicar hasta ayer que me dijeron. Así que, pues Dios nos da esta palabra, amén. Y dice, el tema es, ¿a quién te pareces? Amén. Y vais analizando, conforme vayamos avanzando, ¿a quién se parece más? Si a Dios, que es nuestro Padre, o al Dios de este mundo, que es el diablo. Amén. Entonces dice, ¿a quién te pareces más? Amén. Dice que conocer, dice, si me conocen, aquellos que me conocen, obedecen mis mandamientos. Amén. Entonces vamos a ver 3 etapas de este tema. La primera es conocer, es obedecer. La segunda, obedecer, es amar. Y la tercera es permanecer, es imitar. Amén. Entonces nos dice ahí el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, y luego sigue diciendo más adelante, y el que no guarda sus mandamientos y dice que le conoce, es un mentiroso. Entonces, no lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra. Dice que había un equipo de camarógrafos, porque había un huracán, dice el huracán Andrés, no sé si se acuerda de él, que estuvo en la Florida. Dice que estaba el huracán Andrés en la Florida y estaba el equipo de camarógrafos entrevistando a todas las personas que habían perdido sus casas. Pero había una persona que no había perdido su casa. Lo vieron que estaba recogiendo escombros de los que habían caído de las demás casas, pero su casa no había sido devastada. Y le preguntan, ¿pero por qué su casa no fue devastada y las demás sí? Dice, porque esta casa la construí yo mismo. Sí, pero ¿cómo la construyó? O sea, para que esta casa no se cayera y las demás sí. Dice, lo que pasa es que yo hice todo como lo manda el código de la Florida. Cómo construir una casa para que no pueda ser destruida por un huracán. Dice, ¿a qué se debe que su casa sea la única que todavía esté en pie? Dice, yo construí esta casa yo mismo. No solo eso, la construí de acuerdo al código de construcción de la Florida. Todo lo que el código exigía, yo lo hice. Paso por paso y no se me pasó ningún detalle. Entonces dice, así me dijeron que si construía la casa así, no iba a ser destruida por el huracán. ¿Qué quiere decir? Que edificar nuestra palabra bajo el código, que edificar nuestra vida bajo el código de la palabra de Dios, no va a ser destruida, sino va a permanecer para siempre. Amén. Es lo que leíamos ahorita en el Salmo. Amén. Entonces dice, si construyes tu vida conforme al código que está dentro de los mandamientos de Dios, tú vas a permanecer y no vas a ser destruido. Así vengan huracanes, así vengan tormentas, así vengan situaciones difíciles. Si tú estás bajo los mandamientos de Dios, obedeciendo a Dios, no vas a ser destruido. Amén. Entonces dice, así que vamos a comenzar con la primera etapa que dice obedecer, conocer
es obedecer. Que decíamos, con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Hay personas dentro del pueblo que son así. Sí hay, porque esta palabra no estaba dirigida al mundo. Esta palabra estaba dirigida a la iglesia de Éfeso. A la iglesia, Pablo les estaba hablando aquí, perdón, el apóstol Juan, les estaba hablando a una iglesia. No les estaba hablando a los de fuera, les estaba hablando a los de dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque había un problema ahí, que muchos decían conocer a Dios, pero no querían obedecer sus mandamientos. Muchos decían conocer a Dios, pero no querían ser gobernados por Dios. Querían vivir su vida a como ellos pensaban que estaba bien. Por eso el apóstol Juan aquí les está hablando. Si ustedes dicen que conocen a Dios, mas sin embargo llevan una vida como los de afuera, ustedes son mentirosos. Entonces dice, ¿qué es obediencia? ¿Por qué la obediencia es tan importante? Vamos a comenzar desde el principio. Amén. Búsqueme ahí Génesis 2:16. ¿Lo tenemos? Génesis 2:16. ¿Qué dice Génesis 2:16? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿El 17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Hay algo, una cosa solamente se les pidió a Adán y Eva: obediencia. Amén. Obediencia a no comer del árbol del bien y del mal. No les pidió que tuvieran fe, no les pidió que tuvieran el Espíritu Santo, no les pidió que tuvieran nada más que obedecieran. Que ese árbol no iban a comer. Y vemos ahí en Génesis 3:11, dice que Dios le pregunta a Adán, mientras que Eva se escondía porque ya habían desobedecido a Dios y habían comido el fruto. Amén. Y les pregunta ahí en el 3:11, ¿acaso has comido del árbol del que yo te ordené que no comieras? La obediencia fue el único mandato que Dios le dio a Adán y Eva. Para que el hombre, dice, pudiera quedarse en el paraíso. Fue el único mandato que les dio. Y lo único que no pudieron cumplir. Amén. No se dice acerca nada de la que tuvieran fe, no se dice acerca de que tuvieran humildad, no se dice que tuvieran amor. ¿Por qué? Porque la obediencia incluye a todos estos. La obediencia incluye amor, obedecemos por amor. Obedecemos porque creemos, tenemos fe en Dios. Amén. Y obedecemos porque sabemos humillarnos ante Dios, sabemos reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Entonces, por eso el único mandato que Dios les dio fue obedecer. Amén. Y es algo que no pudieran cumplir. Amén. Dice, el mandato de Dios de obedecer es supremo en la vida del hombre o de la mujer. Obedecer es lo más necesario. Nos fuimos al principio, ahora nos vamos a ir al último. Ábrame Apocalipsis 14:12. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Así es la paciencia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Al final de la Biblia dice, aquí se verá la paciencia de los santos. ¿A quiénes? A los que obedecen los mandamientos de Dios y mantienen la fe en Jesús. Amén. ¿Por qué dice aquí se verá la paciencia de los santos? Porque vamos a pasar una tribulación, una leve tribulación. Y es ahí donde se va a ver quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Quiénes son los que caminan bajo el mandamiento de Dios, que es obedecer su palabra. Entonces es ahí donde se va a ver la paciencia de los santos. ¿A quiénes? De los que obedecen los mandamientos de Dios. ¿De los que? De los que mantienen su fe en Jesús. Entonces dice, yo les voy a leer Apocalipsis 2:17, dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a luchar contra el resto de sus descendientes, es decir,
contra los que obedecen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí hay otra cosa importante. No solamente es obedecer, sino los que tienen el testimonio de Jesús. Por eso el tema se llama ¿a quién te pareces? Porque si nos parecemos a Jesús, debemos de tener el testimonio de Él. Y si usted lee la palabra de Dios, usted puede ver el testimonio de Jesús. Amén. Dice que fue un hombre que siempre obedeció a su padre, que siempre hacía lo que el padre le decía que hiciera, que siempre confió en Dios, que siempre se mantuvo firme en Dios, que siempre todo le consultaba a Dios, que siempre tuvo una comunión con Dios. Entonces, desde el principio hasta el fin, la palabra nos dice que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Amén. Dice desde el principio a fin, desde el paraíso perdido hasta el paraíso recobrado, la ley no cambia. Es solo la obediencia la que da acceso al árbol de la vida y a la gracia de Dios. Y usted se preguntará, ¿qué pasó entre la desobediencia que leímos al principio de la Biblia? Dice esa obediencia que cerró el camino del árbol de la vida y la obediencia del final. ¿Qué pasó entre esas dos etapas? Pues nos vamos a ir a la mitad de la Biblia, amén. Bueno, no, casi la mitad. Ábrame ahí Romanos 5:19. Amén. ¿Qué dice Romanos 5:19? Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la desobediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Dice, por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno solo, que fue nuestro Señor Jesucristo, dice, muchos serán constituidos justos. Dice Filipenses 2, del 8 al 9, Jesús se hizo obediente hasta la muerte, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Amén. Amén. Y dice Hebreos 5, del 8 al 9, Jesús aprendió a obedecer y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Amén. Aleluya. Llegó a ser autor de la salvación para todos. Dice, no, solamente para los que lo obedecen. Entonces, por eso dice que la redención de Cristo pudo restaurar la obediencia a su lugar. ¿Qué trae? Dice, Jesús nos trae de vuelta una vida de obediencia. El paraíso, el Calvario y todos los cielos proclaman con una sola voz que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Dice lo primero y lo último. Dice que tu Dios quiere de ti es obediencia. ¿Qué es lo que quiere Jehová de nosotros? Que lo obedezcamos. Es lo único. ¿Por qué? Porque eso incluye todo. ¿Por qué? Porque obedecemos por gratitud, obedecemos por amor, Amén. obedecemos no porque nos obliguen, sino porque queremos obedecer, porque queremos hacer las cosas como le agraden a Dios. Amén. Con esto podemos saber que los que conocemos, si obedecemos sus mandamientos, el que dice yo le conozco y no obedece sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Lamentablemente en el pueblo de Dios hay mucho pueblo de Dios que dice que le conoce, pero no quiere llevar una vida bajo los mandamientos de Dios. Hay mucho pueblo que le conoce, pero no quiere hacer las cosas, no como lo dice el hermano, no como lo dice el pastor, sino como lo dice la palabra de Dios. Amén. Entonces dice que Juan escribe esta epístola para corregir los problemas de creencia y el comportamiento de los cristianos que estaban en Éfeso. Fíjese, no era para gente secular del mundo, era para los cristianos que estaban dentro de la iglesia de Éfeso. Dice, cada palabra de esta carta es una respuesta a algo que la iglesia necesite escuchar. ¿Cómo podemos saber realmente si somos cristianos o si somos cristianas?
Si obedecemos los mandamientos de Dios, podemos saber si somos cristianos o no. Amén. Aparentemente algunos en esta iglesia de Éfeso decían conocer a Dios, pero no hacían ningún esfuerzo por obedecer la palabra de Dios. No hacían ningún esfuerzo, no hacían ningún sacrificio por estar en la casa de Dios. Decíamos en el libro de Samuel, que el profeta Samuel decía que él quería estar siempre en la casa de Dios. Ese fue el voto que hizo su madre. Amén. Y él decidió, cuando llegó a cierta edad, estar siempre en la casa de Dios. Amén. No una vez a la semana, no una vez al mes, no una vez cada 15 días, siempre en la casa de Dios. Amén. Hacíamos un comentario ahorita antes de venirnos, que dicen, yo así estoy bien, porque así le agrada a Dios. Ustedes porque son exagerados, pero no lo dice el pastor, no lo dice el que predica, lo dice la palabra de Dios. Amén. Que estemos siempre en la casa de Dios. Dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Que nuestra prioridad siempre sea estar en la casa de Dios, no cuando tenga tiempo, Amén. porque el tiempo nos lo da Dios. Amén. Amén. Entonces dice, la religión conocida como gnosticismo se enorgullecía de conocer a Dios por medio de una iluminación mística, aunque ese conocimiento no parecía influir en su comportamiento moral. Amén. No entendían de que el pecado era una barrera en su relación con Dios. Si tú conoces a Dios, tú cumples sus mandamientos. Si no conoces a Dios, no cumples sus mandamientos y eres un mentiroso. Lo dice la Biblia, lo acabamos de leer. Amén. Amén. Dice, la Biblia no dice que tenemos que demostrar una obediencia perfecta. Tampoco, porque no hay perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el único perfecto. Pero dice, si tenemos la palabra, si tomamos la palabra realmente, en serio o no, y si estamos tratando de obedecerla, entonces estamos cumpliendo los mandamientos de Dios. Cuando hacemos el esfuerzo por obedecer lo que viene en la palabra de Dios, que algunas veces nos vamos a equivocar, que algunas veces vamos a caer, pero que no nos quedemos estancados en el pecado. ¿Por qué? Porque después nos empieza a gustar. Amén. Y para salir de ahí está difícil. Amén. Hay quienes les gusta el pecado. Sí. Hay quienes no se esfuerzan por obedecer sus mandamientos porque les gusta la vida que están viviendo. Amén. Sin responsabilidad, sin que nadie me diga nada. ¿Cuál es la excusa que sacan? Voy a la iglesia porque mi papá me lleva o mi mamá me lleva, pero yo no soy cristiano y eso lo usamos para llevar una vida desordenada fuera de la iglesia. Amén. Entonces dice, puede que no cumplamos perfectamente, pero si hemos vuelto a nacer, no vamos a vivir nuestras vidas sin tener en cuenta la ley de Dios. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo, seguiremos pecando para que la gracia abunde de ninguna manera. Ya Dios nos limpió de todo pecado, ya Jesucristo dio su vida y dio el pago por nuestros pecados, pero eso no nos da permiso de seguir pecando. Al cabo, abogado tenemos. Abogado tenemos cuando pecamos involuntariamente, pero cuando lo hacemos sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, tiene juicio sobre cada uno de nosotros. Amén. Dice que hace poco tiempo se hizo una encuesta y encontraron que una encuesta de trabajo, dice que encontraron que el 91% de los encuestados mentían con frecuencia. El 50% pasaba por lo menos 2 horas diarias en Facebook, mandando textos o en internet dentro de su trabajo, robándole tiempo a su patrón. Y el 74% dice le robaban a su patrón, ya sea cosas materiales como papelería, dinero, útiles de oficina. Fíjese, el 74% robaba dentro de su trabajo. Dice, otros tomaban largos tiempos de almuerzo
Otros aceptaban regalos de clientes. Otros ignoraban las leyes de los derechos. Pero un hombre y una mujer de integridad evita todas estas tentaciones. Una mujer que es éticamente honesto, o una mujer o hombre que honra a Dios con su integridad y obediencia, evita todas estas tentaciones. Amén. Entonces dice, ¿hay alguna situación en la que no has sido completamente honesto con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Reconocer que le hemos fallado a Dios. Pedirle perdón y no volver a hacer eso más. Amén. Porque dice, pídele perdón a Dios, confiesa que te has equivocado y sigue adelante. Amén. Mantente honesto delante de Dios. Entonces dice, léame ahí el versículo 5 de 1 de Juan capítulo 2. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Dice, la segunda etapa, obedecer, es amar. Dice, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en él, o que le amamos. Entonces dice una pregunta, legalismo o amor. ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? Es una pregunta. ¿Por qué obedecemos los mandamientos de Dios? ¿Por temor a que nos vaya a pasar algo? ¿Por temor a que Dios nos vaya a juzgar? ¿Por el temor a la ira de Dios? ¿Por qué obedecemos la palabra de Dios? ¿O sentimos que si no lo obedecemos nos va a quebrar una pierna, nos va a quemar la casa o nos va a dejar en la miseria? ¿Por qué obedecemos a Dios? Por amor. Dice, porque Él nos amó primero. Por eso obedecemos a Dios. Por eso obedecemos su palabra. Por eso obedecemos sus mandamientos. Dice, debemos de obedecer a Dios porque lo amamos. Obedecemos porque Él ha hecho tanto en nosotros. Obedecemos porque Él dio su vida por nosotros. Obedecemos porque Él ha tenido gran misericordia por nosotros. Obedecemos por amor, no porque alguien nos esté obligando. O alguien lo obligaron que viniera aquí a la iglesia. A alguien le obligaron que aceptara a Jesús. A alguien lo obligaron a ser cristiano. Decíamos, hay una cierta edad en la que nosotros tomamos la decisión de seguir el camino de Dios o de no seguirlo. Decíamos el martes pasado, no podemos jugar a ser cristianos, porque de Dios nadie se burla. Y tarde que temprano todo sale a la luz y el juicio de Dios va a venir sobre cada uno de nosotros. Si podemos engañar a medio mundo, pero no a Dios. Amén. Decíamos, Cristo viene pronto. Y esta palabra no es para juzgar ni para criticar, sino para que nos limpiemos, nos santifiquemos, porque Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que viva bajo los mandamientos de Dios, una iglesia que se esfuerce en estar siempre en la casa de Dios. Entonces dice, debemos de obedecer a Dios porque lo amamos. Obedecemos porque el amor nunca está contento con solo recibir. El amor siempre quiere dar. Por amor por amor Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Entonces dice Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Otra versión dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si no me aman, síganle como, dice un dicho, como don Juan por su casa, haciendo y deshaciendo. Dice, nuestra desobediencia no solo rompe la ley de Dios, sino también rompe el corazón de Dios. Recordemos que una vez Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Dice que le dolió en su corazón el haber creado al hombre, porque no le obedecieron, porque no seguían sus mandamientos. Dice que Él le rompió su corazón, le dolió en su corazón haber creado al hombre. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia aquí está en la motivación. ¿Cómo nos motivamos para amar a Dios? Obedecerlo.
conociéndole. No podemos amar a una persona que no conocemos. Tenemos que conocer a la persona, saber qué es lo que le gusta, qué es lo que le agrada para poderlo amar. O usted se casó con una persona, se casó con su esposo o su esposa sin conocerle. ¿Por qué se casó con ellos o con ella? Porque lo amaba. Amén. Y nosotros somos la novia de Jesucristo, que muy pronto seremos la esposa. Entonces dice, busca conocer a Dios más y te encontrarás obedeciéndolo por amor, no por obligación. Dice, no se volverá tu amor más completo y más profundo, sino que se volverá más dulce conforme pasen los años. Búsqueme Juan 14:2. Amén. Juan 14:2. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Se me hace que me equivoqué de cita. Pero dice aquí la cita que yo tengo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. 21. A ver, léamelo. 14. Tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. ¿Quién es el que lo ama? El que tiene los mandamientos de Dios. Dice, y el que me obedece, el que tiene mis mandamientos y me obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me voy a manifestar en él. No podemos decir que amamos a Dios si no queremos obedecer sus mandamientos. No podemos decir que amamos a Dios si queremos vivir una vida cristiana a medias. Si queremos vivir la vida cristiana a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces dice, la obediencia a la palabra de Dios viene del corazón. Cuando obedecer a Dios se convierte en una lucha para nosotros, quiere decir que hay algo malo en nosotros, hay algo malo en nosotros. Cuando para nosotros se convierte pesado o una lucha obedecer a Dios, quiere decir que está ganando la carne y el espíritu se está apagando. Quiere decir que hay algo mal en nosotros. Dice, algunos dicen, yo amo a Dios, pero estoy teniendo problemas obedeciéndole en ciertas áreas de mi vida. Eso es imposible, porque si usted ama a Dios, no puede tener problemas obedeciéndolo en unas áreas sí y en unas áreas no. Usted lo obedece a Dios en todo. En todo. Entonces dice, si yo les preguntara, ¿aman a Dios? Amén. Todos van a contestar que sí. Amén. Si les pregunto, ¿conocen a Dios? Les estoy haciendo la misma pregunta, porque si conocen a Dios, lo aman. Amén. Entonces dice, el verdadero amor por Dios lleva a la obediencia de todo corazón. Si usted le dice a su esposo o a su esposa que solo lo ama en ciertos momentos y en ciertos momentos no, o que lucha por amarlo, ¿qué pasaría ahí? Pues mejor divórciate, ¿verdad? Si me vas a amar en ciertos momentos no y en ciertos sí, o lucho, me pesa, batallo para amarte. Dice, sin embargo, nosotros asumimos que Dios tiene que estar satisfecho con un amor de vez en cuando y una obediencia a medias. Nosotros sí podemos decir, Dios tiene que estar satisfecho con el tiempo que yo le doy y con una obediencia a medias. Y Él así me tiene que amar. No es así. Amén. Porque el amor es recíproco. Si tú amas,
obedeces a Dios. Si tú amas, obedeces sus mandamientos. No podemos amar de vez en cuando a Dios y tener una obediencia a medias. No podemos obedecer a Dios nada más cuando necesitamos algo y nos lo da y ya nos olvidamos de Dios. Dice, ningún papá puede entrenar a sus hijos a menos que ellos sean obedientes. Amén. Un papá puede educar a sus hijos si los hijos lo obedecen, porque si el hijo no lo obedece nunca lo va a poder educar. Dice, ningún maestro puede enseñar a un niño que sigue desobedeciendo. Ningún general puede dirigir a sus soldados a la victoria sin obediencia inmediata. La vida de fe es una vida de obediencia. ¿Quiere vivir una vida de fe? Vive una vida de obediencia a Dios. Así como Jesús vivió una vida obediente al Padre. Nosotros también necesitamos vivir una vida como Jesús la vivió aquí en la tierra. Amén. Dice, somos necios al no querer relacionar el amor con la obediencia. Vemos el amor y la obediencia como dos entidades separadas, ya sea si se trata de un asunto matrimonial o de amistad o del discipulado. Decimos que amamos a Jesús aun cuando no tenemos ninguna intención de obedecer. Pero Jesús no nos da esa opción, amén. Dice que la obediencia muestra lo que hay en el corazón. Amén. Si lo obedecemos, significa que lo amamos. Amén. Si no lo obedecemos, significa que no lo amamos y que somos mentirosos. Amén. Búsquenme ahí Mateo 6:21. Mateo 6:21. ¿Qué dice? Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. La pregunta es, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? En los billetes, dice el pastor. ¿En dónde está su corazón? En tener una casa más grande. ¿En dónde está su corazón? En el trabajo. Está en todos lados, menos en las cosas de Dios. Dice, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está también tu corazón. ¿Dónde está su tesoro? En su cartera, en su trabajo, en sus bienes materiales. ¿En dónde está su tesoro? Porque es ahí donde está su corazón. Dice, si nuestros corazones no están dedicados a sus enseñanzas, no lo vamos a seguir. No importa cuánto tratemos de convencernos a nosotros mismos que somos hijos de Dios. Si no estamos dedicados a sus enseñanzas, nunca lo vamos a obedecer. Así nos queramos convencer de que somos hijos de Dios. Si nuestras vidas no están bajo los mandamientos y enseñanzas de Dios, nunca lo vamos a obedecer. Si no leemos la palabra, no lo vamos a obedecer. Si no nos ponemos a orar, no lo vamos a obedecer. Dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces dice, un corazón que ama a Jesús es fervoroso con respecto a sus enseñanzas. Pero un corazón que no lo ama, solo sigue sus enseñanzas superficialmente. Dice, cuando mucho, superficialmente la sigue, cuando mucho. Dice definitivamente que el amor y la obediencia van mano a mano. Amén. ¿Cómo es su obediencia? ¿Obedecemos en todo tiempo o obedecemos de vez en cuando? Porque según cómo sea su obediencia, así es su amor. Su obediencia es poco entusiasta, así es su amor. Su obediencia es a medias, así es su amor. Dice, no pienses que tu amor por Él es todo lo que cuenta y que tus acciones no cuentan, porque las dos van de la mano. El amor y las acciones, el amor y la obediencia van de la mano. Entonces dice, ¿cómo está nuestra obediencia?
Dice, tú no puedes ganarte el favor de Dios con tu obediencia. Tú no puedes ganarte su favor con tu obediencia, pero tú realmente no puedes amarlo sin tu obediencia. Así como el esposo o la esposa le dicen, o le preguntan, ¿me amas? Y él le dice, pórtate bien. Pórtate bien, y eso quiere decir que me amas. Así le está diciendo Dios hoy en esta tarde. Pórtate bien, y así vas a decir que me amas. Así voy a saber que me amas. Cuando obedezcas, me voy a dar por enterado que me amas. Mientras, no. Dice, Jesús ya ha demostrado su amor. Jesús ya no demostró su amor. Él no tiene que demostrarnos nada más. Nos toca a nosotros demostrarle nuestro amor a Él. Entonces dice, ¿cómo? Obedeciendo sus mandamientos, obedeciendo su palabra, obedeciendo sus enseñanzas. Dice Juan 14:23, el que me ama, obedece mi palabra. El que no, pues no me ama. Dice Daniel Emos, la obediencia a Dios es la evidencia infalible de un amor supremo y sincero por Él. La obediencia sin amor es legalismo. Mucho pueblo de Dios, escrupulosos de conciencia, buscan cultivar disciplinas en su vida para poder ser más obedientes a Dios. Pero por muy útiles que las disciplinas espirituales puedan ser, nunca van a poder reemplazar su amor por Dios, porque el amor es la disciplina. Dios mira más allá de tus hábitos, más allá de su vida moral y más allá de su participación en la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que Jesús examina el corazón. Dios examina el corazón porque ahí están los más profundos pensamientos. Así que podemos engañar, decíamos, a medio mundo, pero a Dios no, y a Jesucristo tampoco, porque Él es el que examina los corazones. Entonces dice, ¿se ha convertido su alabanza en algo vacío y rutinario? ¿Ha perdido la motivación por leer la palabra? ¿Ha perdido la motivación por orar? ¿Ha perdido la motivación por platicar con Dios? Si usted tiene estos síntomas, dice que son síntomas de un corazón que se ha alejado de Dios. Un corazón que no ha estado alimentando el Espíritu de Dios. Decíamos que el Espíritu de Dios es como una planta, que usted la tiene que estar regando día con día para que ella pueda crecer. Pero si usted no riega ni alimenta el Espíritu Santo, ¿qué es lo que va a crecer? La carne. Y el espíritu se va a secar. Entonces dice, estos son síntomas de un corazón que se ha alejado de Dios. Decía, no sé si el profeta Nehemías o Jeremías, que le dice, o Isaías, paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas y volveos a ellos. ¿Y qué dijo el pueblo? No andaremos. No andaremos. Ellos quisieron seguir viviendo su vida a su manera. Y Dios los bendecía. Dios los bendecía. Dios los ayudaba. Dios los ayudaba. No les faltó nada. Decíamos, al pueblo de Israel en el desierto, era un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba de Dios, un pueblo que vivía su vida a su manera y no quería obedecer los mandamientos de Dios. Mas sin embargo Dios les dio todo. No les faltó nada. Durante su estadía en el desierto, dice que tenían comida a llenar. Nunca les faltó nada, ni calzado ni vestir. Pero algo pasó con ellos. Ellos podían haber confundido, estamos bien porque Dios nos está bendiciendo. Dios nos bendice, quiere decir que así como llaman nuestras vidas, a nuestra manera estamos agradando a Dios. Pero ¿qué pasó con ese pueblo? Dice que ese pueblo no entró a la tierra prometida. Así que no nos engañemos. Sabemos cuándo la bendición es de parte de Dios y sabemos cuándo la bendición es por nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos a quién le dedicamos más tiempo. Entonces, si nosotros le estamos dedicando todo el tiempo a Dios y viene la bendición, sabemos de quién viene la bendición. Pero si nosotros no le dedicamos tiempo a Dios y viene la bendición, ahí pregúntese de quién está viniendo la bendición.
Dice, hermano, si usted quiere permanecer en Jesús, guarde sus mandamientos. Guárdelos en el amor de su corazón. No te contentes con tenerlos como referencia, dice en tu Biblia, sino transfiérelos a tu corazón. No basta con tenerlos aquí escritos en la Biblia. Hay que transferirlos al corazón. Hay que vivirlos. Hay que vivir la Biblia. Hay que hacer la palabra de Dios, la palabra de Dios viva en nosotros, en nuestro diario vivir. No basta con solamente tenerla escrita y no practicarla. Entonces dice la palabra, hay que vivirla, no solamente oírla. Dice, en la vida de Cristo, en la tierra, la obediencia fue una realidad en su vida. Dice, la desobediencia adormece la conciencia, oscurece el alma y sofoca nuestras energías espirituales. Así que guarde sus mandamientos de Cristo con obediencia absoluta. Búsqueme Mateo 28, 20. ¿Qué le dice Jesús al discípulo obediente? La respuesta está ahí en Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas vuestros mandatos, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es lo que dice Jesús: si tú guardas mis mandamientos, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo, hasta que le toque a la iglesia partir con su Señor. Entonces dice, esto es lo que vimos, que conocer es obedecer y que obedecer es amar. Vamos a ver la última etapa que dice, permanecer es imitar, según el versículo 6 de ahí de 1 Juan, yo se lo leo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Así que permanecer en Cristo es andar como Cristo anduvo aquí en la tierra. ¿Y cómo fue Jesús aquí en la tierra? ¿O cómo es Jesús? Dice, Jesús prefiere perdón en lugar de condenación. Jesús es misericordioso con aquellos que están sufriendo. Él odia la hipocresía y ama la humildad. Él hace obras extraordinarias y alienta a sus discípulos y a la iglesia a que hagan lo mismo. Él ama la palabra de Dios. Jesús fue un hombre perfecto. Nunca pecó. Fue tentado en todo y nunca pecó. Él dio siempre respuestas perfectas y tenía la actitud perfecta en toda situación. Él sabía cómo ayudar a cada persona que lo necesitaba. Él sabía, dice, vemos una y otra vez que Jesús se ocupaba en los asuntos del Padre. Vemos una y otra vez cómo Jesús convirtió el agua en vino, cómo alimentó a 5,000 personas, cómo calmó tormentas, cómo resucitó muertos, cómo levantó paralíticos. Todo eso hizo Jesús. Vimos cómo se levantó de la cruz al tercer día y resucitó. ¿Por qué? Dice, Jesús resucitó de entre los muertos y se sentó a la mano derecha del Padre. Y algún día va a regresar por su iglesia. Algún día su gente lo va a ver en el cielo. Y solamente aquellos que obedecen sus mandamientos y los cumplen y lo aman, seguirán con Él. Amén. Porque dice la Biblia que en aquel día van a decir, Señor, Señor, En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos. ¿Y qué les va a decir Jesús? ¿Por qué? Porque llevaban una vida cristiana a medias. Entonces dice, el llamado es imitar a Jesús en nuestra conducta. Sin embargo, el apóstol Juan no solo nos exhorta a imitar a Cristo, sino a ser como Él. Dice, andar como Jesús anduvo. Es vivir no por reglas, sino por su ejemplo. Es seguirlo, es ser su discípulo y es amarlo. Entonces, ¿cuál es la causa de esta incongruencia en nuestras vidas? De que no podemos hacer las cosas como lo dice la palabra. ¿Cuál es la causa? Que queremos los beneficios de la salvación sin las responsabilidades. Queremos todos los beneficios de Dios,
Queremos todos los beneficios como hijos de Dios, pero no queremos tener responsabilidades. Dice, nos cogemos el regalo gratis de la gracia, pero nos olvidamos que el discipulado también es cargar la cruz, negarse a sí mismo cada día y seguir a Jesús. Pero eso no lo queremos hacer, amén. Queremos los beneficios, pero no queremos cargar la cruz. Queremos los beneficios, pero no queremos negarnos nada. ¿Por qué? Porque la vida solo hay una y hay que disfrutarla. Y se nos hace pesado el camino de Dios. Se nos hace pesado obedecer los mandamientos de Dios. Se nos hace pesado abstenernos de muchas cosas que no le agradan a Dios. Por eso prefiero caminar en las costumbres del mundo y vivir una vida a medias en el camino de Dios. Entonces dice, a lo mejor Juan escribió este pasaje mientras recordaba las palabras de Jesús, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos. Búsqueme ahí Lucas 6:46. Fíjese lo que le pregunta aquí a sus discípulos. Lucas 6:46. ¿Qué dice? Amén. Jesús les está preguntando, ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando a hacer. Amén. Y lo mismo nos pregunta hoy. ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando a hacer. En mi palabra. Amén. Dice, Juan había visto las multitudes rodear a Jesús. Juan había visto cómo Jesús hacía milagros. Juan lo había visto con admiración y hasta adorarlo. Dice, pero también los había visto abandonarlo. También los había visto traicionar a Jesús. También los había visto dejarlo cuando sus enseñanzas se hicieron difíciles. Sus mismos discípulos lo abandonaron. Aún cuando dice que él subió a orar, cuando iba a ser a punto de ser crucificado, que les dijo a sus discípulos, espérenme aquí y oren conmigo. ¿Qué pasó cuando él regresó? Estaban dormidos. Y cuando se lo llevaron preso, ¿qué hizo Pedro? Se escondió y lo negó 3 veces. ¿Cuál fue el único discípulo que estaba al pie de la cruz con Jesús? Juan. De los 12 nada más uno. Amén. Entonces, ¿qué es lo que buscaba la gente de Jesús? Sus milagros, lo que les podía dar, pero no querían dar ellos nada de ellos a Jesús. La pregunta es, ¿buscamos una salvación que no complique nuestras vidas? Tal parece que sí, que queremos una salvación que no complique nuestras vidas. Queremos una salvación donde no tengamos que sacrificar nada. Queremos una salvación en donde no tengamos que negarnos a nada. Pero esa no es la salvación que Dios nos ofrece. Dice, el que quiera seguir en pos de mí, cargue su cruz cada día y síganme. Entonces dice, declaramos nosotros que vivimos en Él y sin embargo no vivimos como Él. Nosotros necesitamos ser como Jesús, porque Él mismo lo dice, sean imitadores de mí, así como yo lo soy del Padre. Entonces dice, el mundo que te observa es escéptico de la fe. ¿Por qué? Porque a veces los del mundo no quieren venir a la casa de Dios o no quieren venir a los pies de Dios, porque han visto cristianos que no parecen cristianos. Han visto cristianos que no se parecen a Cristo, porque ellos saben cómo es Jesús. En la Iglesia Católica se los dice. Dice, la palabra de Dios llama a sus testigos a que sean como Jesús. Dice el versículo 6 de ahí de 1 Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Dice que la frase permanecer en Él es exactamente la misma cosa que
tener comunión con Él. Nuestro Señor Jesucristo dijo bien claro ahí en Juan 15:4, búsquenmelo, ya vamos a terminar. Juan 15:4. Permanecer en vosotros, como el bárbaro no puede llevar esto por sí mismo, si no permanece en él, así tampoco vosotros si no permanecéis en él. Podemos permanecer en Cristo, ser parte de la vida y solo dar hojas. Esa es una relación, dice, simple. Pero, si tú quieres dar fruto en tu vida, tienes que permanecer en Jesús. Amén. Podemos dar hojas sin fruto, pero si queremos dar fruto en nuestra vida, tenemos que permanecer siempre en Jesús. Dice, tienes que descansar en Él. Es esa permanencia la que produce resultados significativos en la vida. Así que si usted quiere experimentar un cambio en su vida, real y duradero, que sea agradable a Dios y que llene de satisfacción, paz, alegría, amor y propósito, entonces no busque satisfacción carnal. Amén. Aleluya. No busque ayuda en una pastilla o en el psicólogo. Dice, no busque nada más de ir a la iglesia una vez por semana. Dice, busca la palabra de Dios por usted mismo. Lea la Biblia todos los días para entenderla, para aplicarla y para obedecerla. Amén. ¿Para qué? Para que transforme nuestra vida y Amén. sea como Jesús. Amén. Como Jesús anduvo y que sea como imitadores de Jesús. Amén. Entonces, llevas el consejo de esta palabra. Y si hay algo que todavía está impidiendo que usted viva una vida en obediencia a Dios, pídale perdón a Dios, corrija lo que está haciendo y empiece a caminar firme en el camino de Dios. Amén. Póngase de pie. Ok. Y vamos a orar para terminar este servicio. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez nos recuerdas, Señor, que tenemos que obedecer tu palabra, que tenemos que obedecer tus mandamientos, Señor, y que tenemos que caminar bajo tus estatutos, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que se dispuso en su corazón el venir a adorar y aprender de tu palabra. Gracias por aquellos que nos oyeron a través de las redes sociales, Señor. Yo te pido que tú bendigas sus vidas y que seas tú en cada uno de ellos. Todo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.